Lugar de nuevo, bienvenidos. Ready when you are. Go ahead. All right, I'm going to talk this session on what may be a very important question for many of you. Entonces voy a hablar en esta sesión acerca de lo que puede ser una pregunta muy importante para ustedes. How do I know what God's will for my life is? ¿Cómo puedo saber qué es la voluntad de Dios por mi vida? How do I know who I should marry? ¿Cómo puedo saber con quién debería casar? How do I know where I should go to Bible ¿Y college? cómo puedo saber a dónde ir a estudiar la Biblia? And what kind of ministry would the Lord have me to do? ¿En qué tipo de ministerio quiere Dios que yo esté sirviendo? Where should I minister? ¿Dónde debería ministrar? I probably get as many questions from young people about this than any other question. Probablemente recibo más preguntas de eso que cualquier otra pregunta. So how do we know the will of God? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? We're going to be talking about that in some detail. Vamos a estar hablando de eso en algo de detalle. And Pastor's going to read a verse for you in Genesis chapter 24 and verse 27. Pastor, vamos juntos a leer un versículo en Génesis 24, versículo 27. Génesis 24, 27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Well, this verse comes from the story of Abraham. Ese versículo viene de la historia de Abraham. Abraham was a man of faith. Abraham era un hombre de fe. He believed in God and God counted it to him for Él righteousness. creyó en Dios y Dios le contó por justicia. And God gave him a great promise, and that promise was you and your wife will have a son. Y Dios le dio una gran promesa. Y esa promesa es que usted y su hijo van a tener, o usted y su esposa van a tener un hijo. But the years went by and he didn't have a son. Pasó los años y no tenían un hijo. So now in this chapter, Abraham is 100 years old. Y ahora en este capítulo Abraham tiene 100 años. And his wife is 90 years old. Su esposa tenía 90 años. Not too many men at 100 years old have a baby. Y no hay muchos hombres a los 100 años que tengan su hijo. Not too many ladies at 90 wish to have a baby. No hay muchas mujeres a los 90 que quieren tener un bebé. But God kept his promise and gave to them a son. Pero Dios guardó su promesa y dio a ellos un hijo. And that son grew up. Y ese hijo creció. And Abraham did not want his son to take a wife from the people around them. Abraham no quería que su hijo tomara una esposa de las personas en su alrededor. So he called his servant to himself. Entonces Abraham llamó a su siervo de acercarse a él. And he said, I want you to go to where we were originally from and find a wife for my son. Entonces le dijo a su siervo, yo quiero que vaya de donde soy originalmente y encontrar una esposa por mi hijo. How many of you want your father to find a mate for you? ¿Y cuántos de ustedes quieren que su padre elija a su cónyuge? I didn't think so. No, yo suponía que no. So Abraham said to his servant, I want you to go. God will guide you, and I want you to find a wife for my son Isaac. Entonces Abraham dijo, yo quiero que vaya, Dios va a guiarle y quiero que encuentre una esposa por mi hijo Isaac. So the servant left with a group of other servants and some camels and a lot of riches. Entonces el siervo se fue con otros siervos y camelos y riquezas. And he arrived in the place where he was going, Y él llegó a su destino and he's thinking, I'm here, how do I find a wife? y él está pensando, aquí estoy y cómo encuentro la esposa. And he prayed a very important prayer. Y oró una oración muy importante. He said, Lord, when the ladies come out to water the animals, Y dijo, Señor, cuando salgan las mujeres para dar
agua a los animales and I say to one of them, give me water to drink, y digo a uno, dame agua para beber, and she will say, I will give you water and I will water all the camels. y ella va a decir, pues voy a darle agua, pero también voy a dar agua a todos los camellos. Do you know how much water a camel drinks? ¿Sabe cuánto agua toma un camello? A lot. Mucho. And this lady comes out and he says to her, would you give me some water? Y ese hombre sale y le pide agua de ella. And she said, not only will I give you water, I will water all the camels. Y ella dijo, no solamente a usted voy a dar agua, pero voy a dar agua a todos sus animales. And the servant bowed his head and praised God. Y el siervo dobló su cabeza y inclinó su cabeza y adoró a Dios. And he said, I, being in the way, God led me. Y él dijo, guiándome Jehová en el camino. How do you know God's will? ¿Y cómo saber la voluntad de Dios? You find God's will as you were serving God. Y se encuentra la voluntad de Dios mientras que estás sirviendo a Dios. How many of you, not many of this group, how many of you can drive a car? ¿Cuántos de ustedes pueden manejar un carro? You know very well that when the car is sitting still, you cannot guide it. Y sabe muy bien que cuando el carro está estacionado no puede guiarlo. When I was a young guy, I started driving when I was 14 years old. Yo comencé a manejar cuando tenía 14 años. And we were farmers and we had big heavy equipment we used. Estamos ahí en la finca, teníamos equipo pesado que usamos. And if that truck was sitting still, you could not turn the steering wheel at all. Y si el camión estaba sentado, no podría girar el timón por ninguna razón. But once you start going in that vehicle, you can drive it easily. Pero ya que está en movimiento, puede manejarlo fácilmente. Well, knowing God's will is a lot like that. Conociendo la voluntad es mucho así. If you're just sitting around worried about how can I know God's will, you probably won't find it. Si está ahí sentado preocupado de cómo conocer la voluntad de Dios, probablemente nunca va a encontrarlo. It's while we are busy in God's work that He takes us to the next step and He guides us. Es mientras que estamos ocupados en la obra del Señor que nos lleva al siguiente paso y nos guía por adelante. Now, what I'm going to tell you is not in my notes, but I want you to hear me. Lo que voy a decirle no está en mis notas, pero quiero que me escuchen. My wife and I, before we were married, we had determined to go to the mission field. Yo y mi esposa, antes de ser casados, estábamos determinados de ir al campo misionero, But we had no idea where. pero no teníamos lo más mínima idea a dónde. So every time we heard a missionary give his presentation, we wanted to go there. Entonces, cada vez que escuchamos a un misionero dar su presentación, queríamos ir a este país. So when I proposed marriage to my wife, I said, God's called me to be a missionary. Entonces, cuando propuse matrimonio a mi esposa, le dije, Dios me ha llamado a ser misionero. And I said, God may call me to France or to Africa. I mentioned several different Y countries. le dije, Dios quizás va a llevarnos a Francia, a África, y mencioné varios países, But I did not say anything to her about the Sahara. pero nunca mencioné nada acerca de la Sahara. But we got married with our hearts. We're going to go serve God. Entonces casamos con el corazón de que vamos a ir y servir a Dios. But I was struggling just like some of you are. Pero yo estaba luchando igual que algunos de ustedes. Where do I go and what do I do? ¿Y a dónde voy y qué hago? So we took a big step of faith. Entonces tomamos un paso grande de fe. I quit my job Renuncié a mi trabajo and we moved over to go to Bible college. y mudamos para ir al seminario bíblico. And I didn't have any money. No tenía dinero, I had an old car, tenía un carro muy viejo and we pulled everything we had in that little car and moved to a different state to go to Bible college. y jalamos todas nuestras cosas en ese carrito y fuimos a otro estado para ir al seminario bíblico. I was not enrolled in the college. I did not have a job. I had a wife and a baby boy. Yo no estaba matriculado en el seminario, no tenía un trabajo, tenía una esposa y un niño pequeño. And my wife and my baby boy like to eat, Y mi esposa y mi hijo pues le gustan comer, but I didn't have a job to bring in money. pero no tenía un trabajo para tener ingreso. So we're praying, God, would you please help us?
Entonces help me estamos, find a job. estamos orando. Dios puede ayudarme a encontrar un trabajo. And so the college sent me to a factory to apply for a job. Entonces el seminario me recomendó a una fábrica para pedir trabajo ahí. And I filled out all the paperwork, Y llené todo el papeleo y todo lo que va con eso. and they found out that I'd been an electronics technician in the Marine Corps. Y ellos aprendieron que yo era un técnico de electrónicas en los marines. So the man said, "Sir, we would like to hire you, Dijo el Señor, mire, queremos contratarle. but we noticed on the application you checked you do not want to work on Sunday." Pero notamos en la aplicación que puso que no quiere trabajar los domingos. And I said, "Sir, I'm going to be a Bible college student. I have a bus route ministry." Yo dije, Señor, yo voy a ser un alumno en el seminario bíblico. Yo tengo un ministerio en la ruta de transporte para la iglesia. And he said to me, "Sir, I'm a Christian also. Y él me dijo, yo también soy cristiano. And the Bible says if the ox falls in the ditch on the Sabbath, you're supposed to, you're supposed to Get it get out. it. You can get it out on the Sabbath." Entonces si la Biblia dice que si su buey se cae al lado de la calle en el día de reposo, se lo puede sacar. And I said to him, "Sir, if I had an ox and it fell in the ditch every Sunday, I would shoot that thing." Y yo dije, Señor, si yo tenía un buey que caía al lado de la calle cada domingo, lo iba a matar. But he didn't laugh. All right, you laugh. He didn't laugh. Él no estaba riéndose, pero ustedes sí. And I didn't get the job. Yo no recibí el trabajo. And then I felt, am I foolish or what? Y yo pensé, quizás soy necio por no aceptar el trabajo. But I knew God didn't want me working on Sunday. Pero yo sabía que Dios no quería que yo trabajara el domingo. So then I went to a school, a public school, Entonces después fui a una escuela pública. and they needed someone for maintenance and cleaning the school and Y stuff. ellos necesitaban a alguien para mantenimiento y limpieza de la escuela. And I interviewed for the job, Y hice entrevista en el trabajo. and the principal of the school said, "I'll give you a job." Y el director de la escuela dijo, ok, le doy el trabajo. But he said you have to work the whole month before you get paid. Pero dijo, tienes que trabajar el mes entero antes del primer día de pago. So I'm driving back home in my little car, Y estoy thanking manejando de God, regreso en mi carrito, thanking God for the job, dando gracias a Dios por el trabajo, but reminding God how we're going to eat this next month. pero estoy recordando a Dios. Y Dios, ¿cómo vamos a comer por el siguiente mes? So the next day I went to work, Y entonces el siguiente día yo voy a trabajo. and in the cafeteria where they prepared the meals, Y en la cafetería donde prepararon la comida por todos los alumnos de la escuela, they found out that I was a Bible college student. ellos aprendieron que yo era alumno de la Universidad Bíblica. And they said, "Brother Godfrey, the state will not allow us to serve this food over again." Y ellos dijeron, mire, Dr. Godfrey, la comida preparada por los alumnos no podemos volver a servir a los alumnos. So we have to discard it, throw it away every day. Entonces tenemos que botar la comida que nos sobra todos los días. So they said, "If you would like, we will leave it in the pots and pans, and you get what you want. You can throw the rest away." Entonces ellos dijeron, si le gusta, podemos dejar ahí la comida, usted agarra lo que quiere y después bota y limpia lo demás. So for 4 years, Entonces por 4 años I fed half of my block at Tennessee Temple University. yo alimenté a la mitad de mi cuadra allí en el seminario bíblico. I'd go home with these big containers of whatever, chicken or whatever they ate that Yo day. iba a regresar a casa con botes grandes de pollo o lo que fuera de menú de este día. What I'm saying is, when you take a step of faith, Lo que estoy diciendo, cuando tomo un paso de fe, God will show you the next step that you need to take. Dios va a mostrarle el siguiente paso que necesites tomar. You don't have to know what God wants you to do 20 years from now. No necesitas saber lo que Dios quiere que hagas en 20 años. You need to know what God wants you to do right now. Necesitas saber lo que Dios quiere que hagas ahorita. So for many of you, it's being in the Bible college, being involved in church. Por muchos es ser involucrado en el seminario bíblico, ser involucrado en su iglesia local. Also, when we got to Bible college, within the first few days, Y también cuando llegamos al seminario bíblico, dentro de los primeros días, God showed us exactly where He wanted us to go. Dios nos mostró exactamente donde Él quería que fuéramos.
And I read about the need to reach Muslim people in North Africa. Y leí de la necesidad de alcanzar a gente musulmana en África. And I could not get that off of my heart. Y no podría quitar eso de mi corazón. So we took that step and we obeyed. Y tomamos ese paso de fe. And we went to France and we worked hard learning the language. Y fuimos a Francia y trabajamos duro en aprender el idioma francés. And we stayed a long time, long years there in that country, In which country? in Senegal. Y quedamos muchos años allí en el país, en Senegal. And then we were asked, would you pray about going to a different place? Y después nos preguntaron, ¿estaría dispuesto de orar acerca de ir a otro lugar? And we gave the spiritual answer, yes, we'll pray about it. Y dimos la respuesta espiritual, pues sí, claro, vamos a orar. Meaning, there's no way we're going to do that. ¿Qué significa? No hay ninguna manera que lo vamos a hacer eso. It's not logical. It makes no sense. No es lógico, no tiene sentido. They want me to leave a country where I've been for many years and speak the languages to go to a different country. Ellos quieren que deje un país donde he estado por muchos años y hablo el idioma y ir a otro país. They want me to go to a country where it's wild and dangerous. Me están pidiendo de ir a un país que es salvaje y es peligroso. But God showed us the next step for us. Pero Dios nos mostró el siguiente paso por nosotros. We tell people our children had more fun than a barrel of monkeys. Decimos que nuestros niños disfrutaron más que un barril de monos, Because we ate them. porque nosotros comimos los monos. They don't get that, I don't Well, that's the barrel All right. thing. I could go on. I'm just illustrating that you don't have to know every detail about what God's going to have you to do for your life. Yo podría continuar, pero estoy diciendo, no tiene que conocer todos los detalles de lo que Dios quiere que haga con su vida. You do what He wants you to do right now. Es que va a hacer lo que quiere Dios que haga ahorita. And He will guide you step by step. Y Dios le va a guiar paso a paso. And our Wolof people would say, and I'm sorry you can't translate it, Y la gente en Wolof iba a decir eso, va a ser difícil traducir. they say, kumunya, munya. The person who is patient La persona quien es paciente will smile. va a sonreír. So be patient. God will get you to En- the place He wants you to go. En donde tenga paciencia, Dios va a llevarle al lugar donde Él quiere que esté. All right. We're going to talk about the will of God and start with this. The will of God is in the Word of God. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. There are many verses in the Bible that tell us exactly the will of God for us. Hay muchos versículos en la Biblia que nos dice exactamente la voluntad de Dios por nosotros. And Mark 3:35 says, whosoever shall do the will of God, the same is my brother and sister and mother. En sus notas, Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. It's God's will, according to Romans 12, that we be renewed in our minds so that we can know that good and acceptable and perfect will of God. Es la voluntad de Dios, según Romanos 12, de que que no seamos conformados a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Young people, it's God's will that we rejoice. Jóvenes, es la voluntad de Dios que regocijamos. 1 Thessalonians chapter 5, it tells us it's God's will that we pray, that we rejoice. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que es la voluntad de Dios que oramos, es la voluntad de Dios que regocijamos. Well, so what is the will of God? It's God's will for you to be rejoicing all the time. Es la voluntad de Dios que esté regocijando continuamente. It's God's will, according to Romans 13, that we obey the governmental powers. Es la voluntad de Dios, según Romanos 13, que obedecemos los poderes de gobierno. It's God's will that we be saved. Es la voluntad de Dios que seamos salvos. It is God's will that some people suffer according to the will of God. Es la voluntad de Dios que algunos sufren según la voluntad de Dios.
So when someone says, I want to know the will of God, Cuando alguien dice, yo quiero saber la voluntad de Dios, we need to start with the things that are clear in the Bible. We know of the Necesi- will of God. necesitamos comenzar con las cosas que son claras en la Biblia, que sabemos que son la voluntad de Dios. So we have to understand God would never lead you contrary to his word. Entonces necesitamos entender que Dios nunca va a guiarle contrario a su palabra. So, good example of that. Un buen ejemplo de eso. Most of you, not all of you, because some of you are married already, but many of you are praying about God's will concerning marriage. Y muchos de ustedes, no todos, porque algunos ya son casados, pero muchos están orando por la voluntad de Dios, por quién va a casar, It is- con quién va a casarse. It is not God's will that you marry a lost person. No es la voluntad de Dios que se case con alguien que es inconversa, alguien que no es salva. God does not lead you contrary to his word. Dios no va a guiarle contrario a su palabra. Now, having said that, let me just give you a reminder. Diciendo eso, quiero darle un recordatorio. You need to live in this book right here. Necesita vivir en ese libro aquí. Now, I don't know how you do it. No sé cómo lo hace usted. Me, I do it first thing in the morning. Y yo lo hago primera cosa en la mañana. Before I do anything else, Antes de hacer cualquier otra cosa, I spend my time with God. yo paso mi tiempo con Dios. When I get up in the morning, I go put on the coffee Cuando yo levanto en la mañana, voy para preparar el café. because I'm more spiritual with a cup of coffee. Porque yo soy más espiritual con café. I get my coffee and I read and spend time in the Word of God and praying. Tomo mi café y paso tiempo leyendo y pasando tiempo con Dios en las mañanas. Why do you do that? I want to know what God wants me to do. ¿Y por qué hace eso? Yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. So let me give you some things that are clearly the Word of God for you. Entonces déjeme darle algunas cosas que son claramente la voluntad de Dios por usted. It is God's will that you be saved. Es la voluntad de Dios que sea salvo. 2 Peter chapter 3 and verse 9 says, Segundo de Pedro 3:9 dice, está ahí en sus notas en la tercera página. the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. God does not want people to go to hell. Dios no quiere que gente vaya al infierno. A lot of people are going there, though. Hay muchos que van al infierno, But it's not because God wants them to go to hell. pero no es porque Dios quiere que van al infierno. God is long-suffering and he wants people to be saved. Y Dios es paciente, Él quiere que las personas sean salvas. Second, it's God's will that we be baptized and be a member of a good Bible-believing church. Y según sus notas, es la voluntad de Dios que seamos bautizados y miembros de una iglesia bíblica. Can I remind you that Jesus Christ loves the church? Y puedo recordarle que Jesucristo ama a la iglesia. You read the New Testament, Cuando lee el Nuevo Testamento, you will not see Christians who are living and functioning outside of the local church. no va a haber a cristianos que están viviendo y funcionando fuera de la iglesia local. I was going to speak French. The local church is central in the New Testament. La iglesia local es central en el Nuevo Testamento. In the church, we do three major things. En la iglesia hacemos tres cosas principales. One, it's in the church we worship the Lord. Es en la iglesia donde adoramos al Señor. We listen to the songs and we sing the songs just like we did yesterday. Escuchamos y cantamos los cantos, igual que como hicimos ayer. So that's part of it. But secondly, Esa es parte de. Segundo, we need each other. necesitamos unos a otros. We do not function well alone. No funcionamos bien a solos. We need other people praying for us. Necesitamos a otros orando por nosotros. We need other people encouraging us. Necesitamos a otros animándonos. We need other people to give us accountability sometimes. Y necesitamos a otros de
con quién podemos rendir cuentas. And then the third thing the church does is we send out people to reach other people with the gospel. La tercera cosa que hace la iglesia es que mandamos a otros para alcanzar otros con el evangelio. So again, I've already said it this morning, but baptizing people is part of the Great Commission. Y ya lo mencioné antes, pero el bautismo o bautizando es parte de la gran comisión. When you read the first chapters in Acts, when people got saved, God joined them to the church. Cuando lee los primeros capítulos en Hechos, cuando las personas fueran salvos, Dios unió a ellos a la iglesia. Number 3, it's God's will that you be filled with the Spirit of God. Y número 3 es la voluntad de Dios que usted esté lleno del Espíritu Santo. Ephesians 5:18 says, "Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Well, how can you do that? ¿Cómo puede hacer eso? So what happens is a comparison here between being drunk and being filled with the Spirit. Entonces hay una comparación aquí entre ser borracho y ser lleno del Espíritu Santo. So what happens when a person is drunk? ¿Qué pasa cuando alguien es borracho? Stagger around, they can't speak clearly, En donde están caminando errados, no pueden hablar claramente, they vomit all over the street están vomitando en la calle donde se encuentran, because they're under the control of the alcohol. porque están bajo el control del alcohol. For us, it's not alcohol, but we're to be controlled under the influence of the Holy Spirit of God. Pero por nosotros no es alcohol. Nosotros debemos ser bajo el control, la influencia del Espíritu Santo de Dios. So it is clearly God's will that not just the preacher, but every one of us be filled with the Spirit. Es claramente la voluntad de Dios que no solamente el predicador, sino todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. It's God's will that you be sanctified. Es la voluntad de Dios que sea santificado. Oh, what in the world is sanctified? Pero ¿de qué es eso de santificado? Doesn't say it on mine, but on his it would. No le dice en mi Biblia, pero en la tuya sí. Santa Biblia. De la Santa Biblia. In French, la Santa Bible. En francés, la Santa Biblia. It simply means to be set aside. Lo que significa de ser puesto aparte. It's the same word to be holy, Es la misma palabra de to be consecrated to God. be consecrada a Dios, de ser santa. It's interesting in the Old Testament. Have you ever wondered why God gives all those details about the clothing the priests wore that was all consecrated? Es interesante, el Antiguo Testamento ha preguntado por qué Dios ha dado tantos detalles del Antiguo Testamento, de todas las cosas, de la ropa que llevaban los sacerdotes. Every color of every thread, every detail is a picture of Jesus Christ. Cada color, cada hilo, todo es un cuadro de Jesucristo. And it's beautiful. Y es maravilloso. And when a life is set apart, sanctified for Christ, it's beautiful. Y cuando una vida es puesta aparte, santificada por Cristo, es bonita. God wants you to be sanctified. God wants you to be a thankful person. Dios quiere que sea santificado. Dios quiere que sea una persona agradecida. In everything give thanks. En todo, dad gracias. For this is the will of God in Christ Jesus. Porque esa es la voluntad de Dios en Jesucristo. It's not God's will that we complain about everything. Y no es la voluntad de Dios que estemos quejándose de todo. Everything, even the difficult things. Todo, aún las cosas difíciles. That's easy to thank God for the good things. Es fácil de dar gracias a Dios por las cosas buenas. It's not so easy when your children are sick, No es tan fácil cuando sus hijos están enfermos. or you lost your job, O cuando ha perdido su trabajo. or for whatever comes into your life. O lo que sea en su vida. And then, of course, it's God's will that you be dedicated to Him. Y es la voluntad de Dios que usted esté dedicado a Él. Anyone like to quote Romans chapter 12, verses 1 and 2 for us? ¿Alguien quiere decir de memoria Romanos 12, 1 a 2? Some brave individual. ¿Algún individuo valiente? You know the verse. ¿Conoce el versículo?
Wow. Somebody stand up. Alguien se ponerse de pie y decir los versículos. I beseech you, therefore, brethren, I can do it in English. If I can do it in English, you've got to do it in Spanish. Si yo puedo hacerlo en inglés, usted puede hacerlo en español, ¿verdad? Go, dele. Somebody can do it. There you go. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. The next verse 2. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yeah. You want to know the will of God? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Present your bodies a living sacrifice. Presentar su cuerpo un sacrificio vivo. So, young people, if we're not willing to do the things that God has clearly told us about the will of God, Mire, si no estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos ha enseñado claramente de la palabra de Dios, how do we think we'll get God's will about the future and what He wants us to do? ¿cómo pensamos que vamos a entender la voluntad de Dios por el futuro y lo que Él quiere por adelante? So, if we're to know that we're in God's will, we need to know the Word of God. Si debemos saber que estamos en la voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. And I've already mentioned this, but I read it a lot, read it often, Ya he mencionado eso, pero lea mucho la Biblia, léala con frecuencia, read it prayerfully. léela en oración. When you read your Bible, ask God to show you what you need for that day. Cuando lea su Biblia, pida a Dios demostrarle lo que necesita por ese día. Read it with a submissive heart. Y léelo con un corazón sumiso. John 17 and verse 17 is an interesting verse. Juan 17:17 es un versículo interesante. You read that in Spanish, because I don't know what it says in Spanish. Que vamos a leerlo en español. Juan 17:17. Que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17. Yeah. If we desire to know the will of God, Si deseamos conocer la voluntad de Dios, we will know of the doctrine whether it be of God or not. that's a different verse. It's 7:17 maybe. Yeah. It's my fault. It's a good verse, but it's not. Yeah. Perdón, es Juan 7:17. Vamos ahí. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. If we really want to know God's will, He wants us to know His will. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, Él quiere que conocemos su voluntad. So, do you really want to know God's will? Entonces, ¿realmente quiere conocer la voluntad de Dios? Then get in the Word of God. Métese en la palabra de Dios. It's our strength for daily life. Es nuestra fuerza por la vida diaria. And then in our story about Abraham and his servant, En nuestra historia de Abraham y su siervo, we see that the will of God's often revealed to us when we spend time in prayer. encontramos que la voluntad de Dios muchas veces es revelado con nosotros cuando pasamos tiempo en oración. The servant of Abraham said, I, being in the way. El siervo de Abraham dijo: Jehová guiándome yo en el camino. So as he's walking in the way, Entonces, mientras que él está en el camino, he's talking to God. está hablando con Dios. He prayed earnestly. Y él oró con fervor. He prayed specifically. Y él oró específicamente. If this girl will do this, I know it's your will. Y si esa dama va a hacer eso, voy a saber que es su voluntad. But he also prayed expecting God to answer his prayer. Pero también oró con la expectativa que Dios iba a contestar su oración. And let's switch from Abraham back now to the Apostle Paul. Ahora vamos a cambiar de Abraham al apóstol Pablo.
As Paul traveled, he listened to the Holy Spirit of God. Mientras que Pablo viajaba, él escuchaba el Espíritu Santo de Dios. You remember Paul and Barnabas went out on the first missionary journey. Recuerda que Pablo y Bernabé fueron en el primer viaje misionero. They were sent out of the church at Antioch. Estaban mandados de la iglesia en Antioquía. They left and they traveled all around that area. Ellos salieron y viajaron por toda esa zona. The places they went were to non-Jewish people. Los lugares donde fueron eran para las personas no judías. People got saved. La gente fueron salvas. They came back and they reported to the church. Gente regresaron y reportaron a la iglesia. And then Paul said, let's go back and visit those churches we started. Y Pablo dijo, hey, ¿qué tal si regresamos a esas iglesias que comenzamos antes? And Barnabas said, well, I'm going to take John Mark with me. Y Bernabé dijo, voy a llevar conmigo a Juan Marcos. And Paul said, no, you're not either. Y Pablo dijo, oh, no lo va a llevar. He went with us on the first missionary journey, but he quit. Él fue con nosotros en el primer viaje misionero, pero él se And I tiró la don't want- toalla y no continuó. And I don't want him going with me. Y yo no quiero que él vaya conmigo. I don't want that quitter. Yo no quiero que él, que no termine, ande conmigo. And the difference between Barnabas and Paul was enough that they had to form two missionary teams. Y la diferencia entre Bernabé y Pablo fue suficiente que tuvo que formar entonces dos equipos misioneros. Just a thought. Solo un pensamiento. They didn't get along on that point, Ellos no estaban de acuerdo en ese punto, but God used it to expand his work. pero Dios usó eso de aún expandir más a su obra. You never read in the scripture of Paul criticizing Barnabas. Nunca va a leer en las escrituras de Pablo criticando a Bernabé. You don't read of Barnabas criticizing Paul. No lea de Bernabé criticando a Pablo. They did not agree on that one point, No estaban de acuerdo en ese punto, but they agreed on the truth of the Word of God. pero estaban de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. So Paul chose Silas to go with him. Entonces Pablo eligió a Silas de ir con él. And as they started out, Y mientras que ellos iban, Paul and Silas thought they would be going over into the countries of Asia. Pablo y Silas pensaban que iba a estar yendo a los países de Asia. And in Acts chapter 16, it says they were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. Where was that at? It's in Acts 16. Y en Hechos 16, la Biblia dice que estaban prohibidos por Espíritu Santo de ir a Asia. And they tried to go another direction, and again the Holy Spirit said, no, I don't want you to go there. Y trataron de ir en otra dirección y otra vez Espíritu Santo dijo, no quiere que vaya ahí. And then in Acts 16, you know the story where Paul saw the vision of the man in Macedonia. Y en Hechos 16, sabe la historia, donde Pablo vio la visión del hombre de Macedonia. Let me give you a thought. Quiero darles un pensamiento. The no's of God saying no, is just as important as God saying yes. Cuando Dios dice no, es tan importante de cuando Dios dice sí. If you have a burden on your heart to go someplace, Y si tiene una carga en su corazón de ir a tal lugar, that may not be the place God wants you to go. quizás no es ahí donde Dios quiere que vaya. David Livingston, he was a missionary all those years in Africa, David Livingstone, que era un misionero por tantos años en África, felt called of God to go to China, él sintió el llamado de Dios de ir a China, but he never made it to China. pero nunca llegó a China. Brother Godfrey and several of us families felt called to go to the Niger. Dr. Godfrey y otras familias al mismo tiempo sentimos el llamado de ir al país de Niger. We raised our support telling people we were going to go there. Aumentamos nuestro sostén diciendo a la gente, vamos a Niger. We were in language school ready to go there. Estamos terminando con la escuela de idiomas, listos para ir a ese país. War broke out in the country there. Salió una guerra en el país. We could not go there. No podríamos ir ahí. We had to get down a map and raise our eyes to heaven and say, God, where do you want us to go? Entonces teníamos que poner de rodillas y ver los ojos al cielo y decir, ok, Dios, entonces, ¿dónde quiere que vayamos?
And of course, you know what happened when Paul went to Macedonia. Y ya sabe que sucedió cuando Pablo fue a Macedonia. God said, I don't want you to go to these parts of Asia, but I want you to go there. Dios dijo, no quiere que vaya a esas partes de Asia, pero quiere que vaya a ese lugar. I'm going to add a thought right there. Voy a añadir un pensamiento ahí. The Macedonian call of the Apostle Paul was not his missionary call. El llamado de Macedonia de Pablo no fue su llamado misionero. That was simply God's direction in his life to get him where he was supposed to be. Ese simplemente fue la dirección de Dios para hacerle llegar al lugar correcto. So, Paul was sensitive to the guidance of the Holy Spirit in his life. Pablo estaba sensible al Espíritu Santo guiándole en su espíritu, en su vida. So, you remember what happened when Paul went to Macedonia? ¿Recuerda qué pasó cuando Pablo fue a Macedonia? They found a group of people who were praying at the riverside, Encontraron un grupo de personas que estaban orando al lado del río. and God opened the heart of a lady named Lydia. Y Dios abrió el corazón de alguien llamada Lidia. And then they came across a young lady who was demon possessed. Y después pues encontraron con una mujer que fue poseída por un demonio. And they cast the demon from her. Y echaron fuera el demonio de ella. And when they did that, they ended up in jail. Y cuando hicieron eso, pues llegaron a la cárcel. I want to make another point right there. Y quiero hacer otro punto aquí. We often say the safest place in the world is in the center of God's will. Muchas veces decimos que el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios. I'm not sure that's correct, No estoy seguro que es correcto. because Paul was in the center of God's will when he was in prison. Porque Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando estaba echado en la cárcel. So surrendering to God and going to the mission field is no guarantee that De rendir a Dios y de ir a campo misionero no hay una garantía. John and Betty Stam in the 1940s went to China. John y Betty Stam en los 1940 fueron a China. They had been married about a year. Tenían como un año de ser casados. They had a tiny baby. Tenía un bebé muy chiquito. The communists came in and captured them. Los comunistas entraron y capturaron a ellos. The soldiers were discussing, what are we going to do with this baby? Los soldados estaban discutiendo qué vamos a hacer con el bebecito. A poor Chinese farmer heard that discussion. Un hombre del campo de China escuchó la conversación And he talked to the soldiers about it. y él habló con los soldados del mismo. And the soldiers said, it's your life or hers. Y los soldados dijeron a él, ¿es tu vida o la de ella, la niña? And they killed the farmer. Y mataron al hombre del campo. John and Betty Stam were led through the street where they were serving. John y Betty Stam fueron llevados por la calle donde estaban sirviendo, Their hands were tied behind them. They were made to kneel in the center of the city. donde sus manos atados atrás, ellos forzados de tomar rodillas en medio de la ciudad. And they were made to kneel, and the sword was raised, and the sword fell. Donde estaban puestos de rodillas, levantaron la espada y bajaron la espada. And they gave their lives for Christ in China. Le dieron sus vidas por Cristo en China. How many of you, maybe none of you, but how many of you have read the story of the 5 missionaries who were killed in Ecuador? ¿Cuántos han leído la historia de los 5 misioneros que fueron matados en Ecuador? Jim Elliot, Jim- Nate Saint. Jim Elliot, Nate Saint. Can I tell you that today, Nate Saint is a BIMI missionary in Chile. Quiero decirles que hoy Nate Saint es un misionero BIMI en Chile. It's not the same Nate Saint, No es el mismo Nate Saint, but it is a nephew of the Nate Saint who was killed. pero es un sobrino de Nate Saint que fue matado. Did those men get out of God's will when they were killed by the Alca Indians? Esos hombres salieron de la voluntad de Dios cuando fueron matados por los indios. Can I say to you, there are probably thousands of young people who have surrendered to be missionaries after they read that story. Puedo decirles que probablemente hay miles de jóvenes que se rindieron sus vidas para ser misioneros después de leer esa historia. Well,
God does want to guide us, Dios quiere guiarnos. and He does that as we're moving in His service. Y Él hace eso mientras que estamos moviendo en su servicio. You remember the story of Philip? ¿Recuerda la historia de Felipe? Philip was preaching a revival in Samaria, and people were being saved. Y Felipe estaba predicando un avivamiento en Samaria y gente estaba recibiendo a Cristo. And the Holy Spirit of God said, get up and go out in the desert. There's one man out there that needs to hear the gospel. Y Espíritu Santo de Dios dijo, levántese y vaya al desierto. Hay un hombre que necesita ser salvo en el desierto. Aren't you glad that those people were sensitive to God guiding them in their lives? ¿Está contento que esas personas estaban sensibles, que Dios estaba guiándoles en su vida? All right, let me talk about point number 3. Quiero hablar del punto número 3 ahí en sus notas. In the will of God, we have God's provision for us. En la voluntad de Dios tenemos la provisión de Dios por nosotros. Sometimes we think, well, if God calls me to that country, how am I going to live? A veces pensamos, si Dios me llama a este país, ¿cómo voy a vivir? Where am I going to live? ¿Dónde voy a vivir? How am I going to start a church? ¿Cómo voy a comenzar una iglesia? You start a church, and at first you have nothing, no chairs, no Bibles. Cuando comienza una iglesia, al principio no tiene nada, no tiene sillas, no tiene Biblias. The people just got saved. They don't know they're supposed to give. La gente acaba de recibir a Cristo, ellos no saben que deberían dar. In 1990, my wife and I were asking, we moved down into the jungle. En 1990 yo y mi esposa mudamos a la jungla. 2 weeks after we got there, fighting started. 2 semanas después de llegar comenzaron las batallas. 10,000 foreigners fled the country. 10,000 extranjeros huyeron del país. We had just arrived there. Acabamos de llegar. I talked with my wife and my children, Y hablé con mi esposa, con mis hijos. and I said, why don't you go back to America for a while, and I will stay, and when things get better, I'll let you know you can come back. Y les dije, ¿por qué no vayan ustedes a los Estados Unidos por un tiempo? Cuando mejoran las cosas, les voy a avisar para que regresen. And my wife and my kids looked at me and said, if God wants you here, He wants us here also. Y mi esposa y mis hijos me miraron y me dijeron, si Dios quiere que tú estés, no, Dios quiere que nosotros estemos. And the next 6 months we were there, Y los siguientes 6 meses que estamos ahí, no one knew if we were dead or alive. nadie sabía si estamos vivos o muertos. For 6 months we were there, we didn't receive no support. Por 6 meses que estamos ahí, no recibimos nada de sostén económico. Churches were giving, but they couldn't get it to us. Las iglesias estaban dando, pero no había forma para hacerlo llegar a nosotros. We had no telephones, No había teléfonos, no communication, cero comunicaciones, no letters. no había cartas. We had 2 children, one married and one in Bible college. They didn't know if we were alive. Teníamos 2 hijos, uno casado y uno estudiando en la Universidad Bíblica en los Estados Unidos, y no sabían si estábamos vivos o no. And sometimes people will say to me, well, what did you do if you had no money? Y a veces la gente va a decir, ¿y qué hacían si no tenían dinero? Sometimes I get excited. I want to jump up and down and say, have y'all ever heard of God? Y a veces me emociona y quiero saltar y preguntar, mire, ¿ustedes han escuchado de Dios? God doesn't go out of business because you don't get any money. Dios no está fuera de negocio porque usted no tiene dinero. You say, Brother Godfrey, how did you live? Y dice, Dr. Godfrey, ¿cómo vivieron? The Christians there would walk for miles, Los cristianos ahí iban a caminar por kilómetros and they would bring us a bowl full of eggs. y iban a traernos un plato de huevos. And my wife had, you know the word float? Ajá. The egg. My wife had to learn how to float eggs, Y mi esposo tenía que aprender de cómo flotar los huevos, because an egg that has spoiled, it will float to the top of the water. porque un huevo que es podrido va a flotar arriba en el agua. Because if you crack that bad egg in the rest of them, it's too bad. Porque si vas a abrir el huevo podrido junto con los otros huevos, se arruina todo. People would walk and they'd bring us a big pineapple. Y gente iba a caminar y traernos una piña grande. They would bring us bananas. Iba a traernos bananos. We had 40 different kinds of bananas. Teníamos en esa zona 40 tipos de banano.
They would bring us fish. E iban a traernos pescados. They would come at night and say, Pastor, nous avons tué quelque chose. Pastor, we just killed an animal. Iban a llegar en la noche y decir, pastor, acabamos de matar un animal. And I would go to the window, just a wooden shutter, Y iba a ir a la ventana, que solo era un pedazo de madera cubriendo el hoyo ahí. and they would take the machete and they would cut the whole back leg off of the antelope. Y iba a tomar un machete y pues volar la pierna de la cabra o lo que fuera. And they would give it to me through the window. Y iba a pasarlo por la ventana. And my wife and I, we had a metal meat grinder. Y yo y mi esposa teníamos un molido de carne ahí. We buy a kerosene lantern in the middle of the night grinding up antelope meat. En donde ahí por pues una linterna de gas, porque no había electricidad, estamos ahí moliendo la carne. I'm just saying, when you obey God and you're in His will, He will take care of you. Estoy diciendo, cuando obedece a Dios, está en su voluntad, Él le va a cuidar. And we learned some valuable lessons during that time. Y aprendimos lecciones de mucho valor durante ese tiempo. When we do go where God sends us, He Cuando- will take care of us. Cuando sí vayamos donde Dios nos manda, Él sí nos va a cuidar. So God's provisions are in God's place at God's time. Donde las provisiones de Dios está en el tiempo de Dios, en la manera de Dios. Well, I want to encourage you to say that God will do the same kind of things for you. Y yo quiero animarles de reconocer que Dios puede hacer los mismos tipos de cosas con ustedes. I'm just trying to decide how many stories I want to tell. Tell them all. Tell them all. We lived there that 6 months. Some Americans came and brought us some money and supplies. Y vivimos ahí esas 6 semanas. Algunos norteamericanos llegaron y nos trajeron dinero y recursos de comida, todo eso. They also brought me a radio, a ham radio. También me trajeron un radio del estilo de ham, de frecuencia. So 9 months into that, I went to the capital city to get some money and supplies. Entonces, ya 9 meses en este proceso, yo fui a la ciudad capital para hacer las compras. It took me 5 days to get there. Me costó 5 días para llegar. Now, y'all can't picture this, No pueden ustedes imaginar lo que estoy but I'm describiendo. riding the bus in the jungle like all night. En donde estoy en el bus, en la jungla, toda la noche. And I'm the only white guy in the whole country. Yo soy el único gringo en todo el país. It's hard for you to picture this, Es difícil para ustedes imaginar eso. but when I would preach there, Pero cuando yo estaba predicando ahí, in the churches, they would bring 5 chairs outside the church, and I would sit, my wife and our 3 younger children, outside the church. outside the church. Entonces, cuando iba a traer 5 sillas fuera de la iglesia donde podría sentar yo, mi esposa y nuestros 3 hijos. Well, one of my girls, she has a really curly red hair. Entonces, una de mis hijas tiene el pelo, ¿qué es la palabra? ¿Qué? Colocho, rojo. My wife and my other daughter, they have long, straight hair. Mi esposa y mi otra hija tienen el pelo largo. So we would sit in those 5 chairs, En donde estamos sentados en las sillas ahí fuera. and people would come. I mean, hundreds of people around us. Entonces la gente iba a acercar cientos de personas alrededor de nosotros. And they would walk up and they would just rub my girl's hair. Iba a acercar y tocar el pelo de mis hijas. All right. They never saw a man with hair on his body like that. Nunca vieron un hombre con pelo en su cuerpo así. So the kids would come up and they would rub my arms. Entonces los niños iban a acercar y todos ahí tocando mis pelos de mi brazo. And it was so hot. It was, Y era tanto calor. what was the city we were talking about? It's here that's so hot down on the coast. Estamos hablando de San Miguel. Yeah. So it was hot like San Miguel, and I wore sandals. Era caliente así como San Miguel. Y yo en sandalias.
So I would be preaching in the church, and little kids come up playing with the hair on my toes while I preached. Y entonces yo predicando en la iglesia y los niños que vienen de frente están jugando con los pelos de mis dedos mientras que estoy predicando. That's why I'm not easily distracted. Por eso no soy fácilmente distraído, ¿verdad? But let me come back to my story I started, okay? Quiero regresar a la historia que comencé. I traveled 5 days and nights to the capital city. Entonces viajaba 5 días, 5 noches para llegar a la ciudad capital. I left my wife and my 3 children up in the jungle. Dejé a mi esposa y mis 3 hijos en la jungla. When I got to the capital, fighting started. Y cuando llegué a la capital comenzaron las peleas. The Christians would not let me leave for 5 weeks. Los cristianos no me dejaban salir de la ciudad por 5 semanas. So for 5 weeks, I'm caught in a house in a compound in the capital, and my wife and 3 children are 500 kilometers from me up in the jungle. Entonces por 5 semanas yo estoy como cautivo en una casa en el capital con peleas alrededor y mi familia 500 kilómetros de distancia en la jungla. Now you might think, well, wasn't your wife afraid? Y quizás va a pensar, ¿y su esposo no estaba con miedo? Can I tell you that for those 5 weeks, every night, Christians from our church walked around our house every night. Y quiero decirle que por esas 5 semanas, cada noche cristianos de nuestra iglesia patrullaban alrededor de nuestra casa toda la noche. I'm just saying to you, your experience may not be like my experience. Estoy diciéndole, tu experiencia puede ser diferente de mi experiencia. But if you're in the center of God's will, He will take care of you. Pero si está al centro de la voluntad de Dios, Él le va a cuidar. Last week I just came from our candidate school at BIMI. La semana pasada yo vine de nuestra escuela de candidatos en BIMI. So how does this young couple, God's called them to be missionaries and they're going to go to Africa, but how do they live? Entonces esa pareja joven que Dios le ha llamado a África, pero ¿cómo van a sobrevivir? And when they start out on deputation, they have no income. Y cuando comienzan en deputación no hay ingreso. But I can tell you that God takes care of them every step of the way. Pero yo puedo decirle que Dios les cuida cada paso de camino. So let's take a little test at this point in time, not written. Okay. I didn't hear you. Let's take a little test, not written test, just questions. Okay, vamos a hacer algunas pruebas y evaluaciones aquí ahorita. A fourfold test to show if I'm in the way. Una prueba de 4 puntos de ver si estoy en el camino. Number 1, am I saved and certain that I'm saved? Entonces primero, soy yo salvo y seguro de ser salvo. Even in a group like this, there may be someone and you're just not quite sure that you know Christ. Y aún en un grupo así, puede ser alguien o algunos que no está seguro que es salvo por Cristo. You're never going to find God's will until you take care of that part of God's will. to be Nunca saved. va a encontrar la voluntad de Dios por el resto de su vida, hace que trate con la voluntad de Dios, esta parte de la voluntad de Dios. Second question is this. La segunda pregunta es esta. Am I submissive to God? ¿Soy yo sumiso a la voluntad de Dios o a Dios And to God's appointed leaders? y a los líderes puestos por Dios? What is your attitude like? ¿Cómo es su actitud? That is very, very important. Eso es muy importante. God does not need a bunch of big egos. Dios no necesita mucho ego. Sometimes it's easier for us to think, well, I know more than my teacher. A veces es fácil por nosotros pensar, yo sé más que mi maestro. That is not what really matters. Realmente no es eso lo que importa. Jesus said himself, I do always those things that please the Father. Jesús dijo, yo hago siempre esas cosas que agradan al Padre. Am I submitted to the will of God? ¿Soy yo sumiso a la voluntad de Dios? Third question is this. Tercera pregunta es esta. Am I separated from the world and separated to God? ¿Soy separado del mundo y separado a Dios? In my life,
is the thing that I really want is to follow God and be obedient to Him. Es en mi vida la cosa que realmente quiero, es de seguir a Dios y ser obediente a Dios. I grew up in a church where people did whatever they wanted to do pretty much. Yo crecí en una iglesia donde las personas hacían lo que querían hacer. And I discovered the Bible, Yo descubrí la Biblia and I discovered that there's a lot of things in the Bible God doesn't want us to be involved in. y descubrí que hay muchas cosas en la Biblia que Dios no quiere que estemos involucrados. So, I've never struggled since I surrendered to God. I've never struggled with can I drink alcohol or not. Desde rendirse a Dios, nunca he luchado con si yo puedo tomar alcohol o no. I never struggled since I surrendered with should I smoke cigarettes or not. Desde rendir a Dios, nunca he luchado si debería yo fumar cigarros o no. I've never struggled with do I go to church or not. Nunca he luchado con si yo debería asistir a la iglesia o no. All right, my wife and I have 5 children. Yo y mi esposa tenemos 5 hijos. My oldest child is 54 years old. Mi hijo mayor tiene 54 años. Now, I know that I don't look that old. Yo sé que yo no veo, no me parezco así viejo. So, I was father before I was 20 years old. Yo era un padre antes de cumplir los 20 años. My children never wondered on Sunday what we're going to do. Mis hijos jamás estaban con una duda de qué íbamos a hacer en los domingos. We're Christians, we go to church. Somos cristianos, vamos a la iglesia. We're alive, we breathe. If you're a believer, you need to be in God's house. En donde si estamos respirando, estamos vivos. Si es un creyente, necesita estar en la casa de Dios. My 5 children never got up and said, I wonder if we're going to have a Sunday at home this week. Mis 5 hijos jamás en su vida levantaron preguntando, a saber si vamos a tener un domingo en casa esa semana. My wife and I have never prayed, Lord, do we need to tithe? What was that? Do we need to tithe? Oh, yo y mi esposa nunca hemos orado a Dios, Señor, necesitamos diezmar. I don't have to pray about that. God's already told me to do it. No necesito orar por eso, Dios ya me dijo hacerlo. So am I separated to God and the world? ¿Y soy yo separado a Dios y al mundo? The Bible tells us to not be unequally yoked together with unbelievers. Y la Biblia nos dice de no tener un yugo desigual con los no creyentes, con los incrédulos. Everything we do needs to reflect the glory of Christ. Todo lo que hacemos debería reflejar la gloria de Cristo. So am I separated from the things of the world? ¿Y soy yo separado de las cosas del mundo? And then next question, am I serving? Siguiente pregunta, ¿estoy sirviendo? How do we think God's going to send us to some place to plant a church and win people to Christ and we're not serving now? ¿Cómo creemos que Dios va a mandarnos a tal lugar para ganar gente a Cristo y plantar una iglesia si no estamos sirviendo a Dios ahora? Serving doesn't just mean teaching a Sunday school class Sirviendo no significa solamente enseñando una clase de escuela dominical or bringing people to church. o trayendo gente de la iglesia. Serving means have a servant's heart. Sirviendo significa que tengo un corazón de siervo. A real leader shows his leadership by serving people. Un líder real muestra su liderazgo en servir a otros. Some of the staff, some of our secretaries who work at BIMI, Algunos de los staff y secretarias que trabajan ahí en BIMI, sometimes they're amazed when they see Dr. Snyder, our general director, and myself vacuuming the floor. a veces ellos están sorprendidos cuando vean a Dr. Snyder, quien es el presidente del seminario, y yo el vicepresidente, de vernos aspirando la alfombra. Because if I'm not willing to do that, I'm not willing to do other things Porque as si no well. estoy dispuesto a hacer eso, no estoy dispuesto a hacer otras cosas más importantes. So a certain man had 2 sons, En donde había un hombre que tenía 2 hijos. and he said to one, go work in the field. Y dijo a uno que vaya a trabajar en el campo. And he said, I'll go, Y dijo, voy, but he didn't go. pero no fue. But he said to the other son, go work in the field. Y dijo al otro, vaya a trabajar en el campo. And he said, I don't want to go. Y dijo, no quiero ir, But he went. pero fue.
And the question is, which one of those two was doing the service of God? Y la pregunta es, ¿cuál de los dos estaba haciendo el servicio de Dios? So it's certainly true in the Bible that often it's as we are in the way serving God that He shows us the next step to take. Y es seguramente seguro que en la Biblia, mientras que estamos sirviendo a Dios, que estamos en el camino, que Él nos muestre el siguiente paso. God's will and knowing God's will, that's not only for the pastor, the missionary, it's for all of us. La voluntad de Dios y conociendo la voluntad de Dios, eso no es solamente por el misionero y el pastor, eso es por todos. And Paul said, whether I have little or whether I have much, Y Pablo dijo, si yo tengo mucho o tengo poco, I've learned to be content in whatever state I'm in. y he aprendido de contentarme en el estado que sea. Let me end this way. Quiero terminar la lección de esta manera. Do not fear God's will. No tenga miedo de la voluntad de Dios. God will get you to the place He wants you to be in His time. Dios va a llevarle al lugar donde Él quiere que esté en su tiempo. And when you get there, you'll find that it's the greatest blessing you've ever had. Y cuando llegues ahí va a encontrar que es la bendición más grande que ha experimentado en su vida. I'm going to be honest with you. Quiero ser honesto con ustedes. Ministry costs us. El ministerio cuesta, It's hard work. es difícil, It takes a lot of prayer. requiere mucha oración, It takes a lot of effort. requiere mucho esfuerzo. We deal with people, and people are difficult. Tratamos con personas y las personas son difíciles. But the other side of it is, it's the most fulfilling thing you can do with your life. Pero el otro lado de eso, que es la cosa que da más satisfacción que puede hacer con su vida. To lead people to Christ and to disciple them and see them develop. De guiar a otros a Cristo y discipularlos y ver a ellos de desarrollarse. Most wonderful thing in the world. Es la cosa más maravillosa de todo el mundo. You need your time. Bien. Cuando vamos a terminar en oración, después voy a dar unas indicaciones. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo que está compartiendo acerca de ser un siervo. Y permítenos, Señor, de ser sensibles, confiar en ti por todo el proceso, por el resto de la vida. Gracias por tu gran amor y gracias por permitirnos este día de estar en tu servicio. Y oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues voy a mencionar la guía. Dennis puede continuar con la cámara por el momento, por nuestros alumnos en línea. Ese está en Classroom. Algunos no están ahí o no tienen su teléfono en este momento. Voy a mencionar algunas cosas de la guía. Hay un versículo de memoria cada día, pero son versículos conocidos. Ese está escrito, está en su guía de clase. Ese está ya en Classroom. Si no está ahí, le va a ser difícil de venir listo mañana. Obviamente necesitan estar ahí en Classroom desde ayer o antes. Mañana va a venir con versículo de memoria Marcos 16:15. Miércoles Hechos 1:8, jueves Mateo 28, 18-20, viernes Romanos 13-15. Son versículos, si no son conocidos ya, van a ser conocidos. Son versículos que cada cristiano necesita tener bien. Quiero mencionar acerca del proyecto de esa clase, que quiero su atención. No debe estar guardando sus cosas, puede tomar notas si quiere, pero está escrito. Pero quiero que entiendan eso, lo que queremos hacer por el ensayo. El ensayo es de leer una bibliografía de un misionero y escribe un ensayo de 2 páginas de contenido. Okay. 2 páginas, ese está escrito en la computadora usando tamaño número 12, Times New Roman, okay, las mismas reglas de ensayo. Esther, podemos poner ahí el ejemplo del ensayo, las reglas que ese va a estar en Classroom también. Ese tiene, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces ahí por los que lleva las reglas, pero básicamente son las cosas normales ahí. Ahí está alguna cosa ahí abajo, perdón. Está en el mismo. Entonces, va a incluir 3 cosas, es lo que vamos a ver. Puede ser el misionero que sea, hombre, mujer, puede ser alguien que vivió hace 20 años, 500 años, lo que quiere.
puede encontrar el libro donde quiere. Algunos tienen libros, bibliografía de misioneros, ya tienen libro. Tenemos algunos, como 25, quizás 30, en nuestra biblioteca de la iglesia. Podemos venderle el libro, esos están en venta por $5. Puede buscar el libro en internet. Realmente donde encuentre eso es opcional, pero nunca van a leer suficientes. Yo he leído muchas bibliografías de misioneros y siempre aprendo a leer más. Entonces, encontrar a alguien que básicamente no conoce nada de la historia, quizás de un parte del mundo que le interesa, y leer de eso. Son 3 cosas que estamos buscando. Usted va a escribir el resumen de la vida de la persona. Todo eso está en sus propias palabras. No me interesa lo que alguien más dijo. Eso va a ser en sus propias palabras, según lo que usted aprendió. Su parte favorita del libro, y obviamente va a tener que mencionar de qué se trata el libro, de quién y cómo se llama el libro. Ese va a ser parte de lo que está haciendo. Y la tercera cosa, ese es personal por cada persona. Bueno, 2 son personales, su parte favorita, y también qué quiere imitar de la persona. Esa persona leyó su historia, probablemente está alguien ya muerto, porque por ahí vamos todos, algo que hicieron en su vida, y qué parte quiere imitar de su historia. Entonces vamos a estar buscando esos 3 puntos. Ojo, si usted escriba el resumen más bonito y no contiene esas 3 cosas, va a ser un 0. Porque estoy explicando qué estoy buscando. Estoy buscando esas 3 cosas. Esa es la forma de contestar los requisitos. Tiene sentido eso, ¿verdad? Es muy fácil. No es... 2 de los 3 no puede tener una respuesta correcta si contesta. Su parte favorito puede ser diferente que el mío, pero está diciendo lo que era su parte favorito. Si lo contesta, es correcto la respuesta. Y lo otro es que quiere imitar. Igual, si contesta, la respuesta es correcta. Entonces, estamos dándoles algo muy práctico y de ayudar con eso. What's the date on that, Esther? Okay, ese tiene, you're going to put that on there. Ese tiene que ser entregado antes del 5 de julio. Okay, tiene un poco de tiempo, pero no mucho. Antes del 5 de julio. De leer el libro es cuestión de 2 horas de su vida. Va a pasar mucho más tiempo en Facebook antes de eso. Pero el resumen igual no es tan difícil. Entonces, antes del 5 de julio tiene que ser entregado en Classroom, ahí donde está la asignatura. ¿Hay dudas o preguntas de eso? ¿Dudas del ensayo? Bien. Ojo, quiero ver sus ojos. No hacer el ensayo, no pasar la clase más fácil que tenemos del seminario. ¿Qué sería esa clase? Ese es el requisito para pasar la clase. Y no va a encontrar una clase académicamente más fácil que el que estamos ahorita, ¿ok? Va a encontrar algunas preguntas en el quiz mañana. No creo que va a ser muy complicado, ¿ok? Eso es muy práctico y algo para ayudarles, ¿ok? ¿Preguntas acerca del ensayo? Bien. Ok, esa mesa donde está Alex y todos los hombres de esa mesa, ayudaré a repartir las notas que están ahí atrás. Ahorita, corre. Do you want me to? Vaya, ok, mejor espere. Vamos a darlos mañana en la entrada. Ok. ¿Algo más today? Ok. Bien, entonces eso es todo. Entonces estamos bien con el tiempo. Ayuda de guardar las mesas y sí.